¿Cómo están? Pues muy buenos días a todos. Me da gusto saludarlos otro sábado más, esperando que estés atento y estés listo para poder recibir de parte de Dios esta información que estoy convencido que tiene un destino muy significativo para la vida de todos los que así han aceptado escuchar, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un taller interesante, como lo hemos tenido los otros sábados. Hoy vamos a empezar con el nuevo pacto, ¿verdad? Vamos a hablar de pactos y vamos a empezar a poder entender la relación de Dios con el hombre, ¿verdad? Y antes de empezar, me encantaría si me acompañas ahí donde estás, a orar, a pedirle al Señor Jesucristo que nos dé el entendimiento, el discernimiento que necesitamos para poder asimilar, entender y aprovechar. Recordando que la palabra de Dios es Dios mismo, ¿verdad? Hecho verbo y transmitiéndose en el espíritu de cada persona. Padre, te damos a ti la honra y la gloria, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y tu misericordia se renueva todas las mañanas sobre la gente que ha aceptado tu palabra, ha aceptado tu nombre, ha reconocido tu señorío, mi Señor. Hoy te pido que bendigas este momento, Señor, que tomes control absoluto de todos los medios que se usan para llevarlo a cabo y de cada persona, Señor, ahí donde está. Ayúdala, mi Dios, a poder disponer su ser completo para poder recibir tu verdad, Señor, y que empiecen a experimentar la libertad a la cual tú les has llamado. Te damos gracias, te lo rogamos, mi Dios, en tu santo nombre, Jesús. Amén, y amén, y amén. Bueno, pues hoy comenzamos, amados hermanos, a hablar de pactos, ¿verdad? La Biblia es un pacto, ¿verdad? Es un pacto de Dios con el ser humano, ¿verdad? No interviene la religión porque hemos hablado que la religión en su definición es el esfuerzo del hombre por querer agradar a Dios, y hay tantas religiones como tantos seres humanos existen en el planeta porque cada quien pone sus condiciones como él quiere. Y el pacto, amado hermano, es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Entre dos partes. En este acuerdo, amado hermano, se establecen condiciones y se establecen promesas. Y la Biblia nos relata de que a través de la historia del hombre sobre la faz de la tierra, ha habido varios pactos de Dios con el hombre, ¿verdad? Con el ser humano. Desde tiempos muy antiguos, desde la creación del hombre, que lo puedes ver en el libro de Génesis, ¿verdad? Que significa el comienzo o el principio. Podemos ver el primer pacto, que vamos a llamarle pacto adámico, ¿verdad? Que es el pacto que Dios hace con el primer ser humano, que se llamó Adán, ¿verdad? Y en este pacto había una serie, como en todos los pactos, de condiciones, y nuevamente está presentado Dios en una parte y el hombre en otra parte. La condición, la promesa de parte de Dios para el hombre, ¿verdad?, era mantenerlo en bendición, mantenerlo en vida, ¿verdad?, mantenerlo en plenitud. Recordemos que Adán fue puesto en Edén. Edén significa placer, y Adán tenía absolutamente todo, ¿verdad? No había necesidad de nada porque la misma tierra producía, la misma tierra entregaba, entonces Adán estaba bien. Sin embargo, Dios le pidió a Adán solamente un requisito, y ese requisito era que no se acercara a un fruto en especial de un árbol, ¿verdad?, que estaba en medio del Edén. Y desafortunadamente, ¿verdad?, junto con Eva, que fue la primera mujer, cometieron y quebrantaron el pacto con Dios.
Y a partir de ese quebrantamiento, de ese pacto, el ser humano empezó a conocer lo que es la muerte. Volvemos a entender la palabra etimológica muerte, significa separación. El hombre no solamente pierde una vida física, sino pierde una vida espiritual. Imagínate qué privilegio estar en el jardín paseándose, estando Dios, y podían consultarle absolutamente todo a Dios. El hombre tenía grandes capacidades incluso de comunicación con los animales, ¿verdad? Con una interactividad impresionante. El hombre pierde, ¿verdad? Rompe ese pacto y cae en pecado, y entonces ahí viene a través de un hombre la condenación de lo que conocemos hoy como muerte. Y algo que perdió más importante Adán fue la comunicación con Dios, ¿verdad? A partir de ahí, de Adán, ¿verdad? Dios ya no se presentó como se presentó con Adán, como lo pudo ver visto Adán, ¿verdad? Y a partir de ahí el hombre pues queda separado. Ese fue el primer pacto que Dios hace con el hombre, ¿verdad? Recordemos que tenemos un Dios amoroso, un Dios bueno, cuya intención desde la creación, ¿verdad? Se dice que lo más hermoso de la creación de Dios, lo que más amó Dios de toda su creación, de hecho, toda la demás creación la hizo como consecuencia del hombre, ¿verdad? No fue el hombre hecho como consecuencia de la creación, sino el hombre, ¿verdad? Fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y a partir del hombre Dios crea, ¿verdad? Todo lo demás para que el hombre estuviera bien. Así que, amado hermano, este fue el primer pacto. El segundo pacto que vemos y encontramos en la Biblia es el pacto noádico. Y esto es el pacto con Noé, por eso es un pacto que se llama así como el nombre noádico, ¿verdad? Dios, cuando ves Génesis, ¿verdad? Los primeros capítulos de Génesis, te encuentras con la historia de Noé. Y Noé fue un hombre, ¿verdad? De toda esa generación que viene desde Adán, ¿verdad? De Caín y bueno, y ahora el que queda, Jafet. Y podemos encontrar cómo el hombre se empieza a desviar, ¿verdad? El hombre separado de Dios empieza a desvirtuar, comete una serie de situaciones lamentables. El hombre empieza a exhibir, ¿verdad?, su autodestrucción. El hombre se corrompe. Escucha esto: cuando el hombre está separado de Dios, viene la corrupción, ¿verdad?, interna del hombre. Se corrompe el ser humano, ¿verdad? Y entonces Dios, de todos los seres humanos que había, vio el corazón de Noé, y con Noé hace un nuevo pacto, ¿verdad? Porque iba a ser destruida la tierra. Y esta tierra que conocemos tú y yo al día de hoy, este mundo fue inundado, ¿verdad?, con agua. Dice la palabra de Dios que se abrieron las fuentes del abismo de agua, ¿verdad? Desde el cielo y desde la tierra fluyó agua hasta topar, ¿verdad?, el monte más alto, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. Y así estuvo el agua lloviendo 40 días, 40 noches, hasta que murió todo ser viviente en esta tierra. Nos habla la historia de Noé, y solamente Noé con su familia, ¿verdad?, y los animales, 2 de cada especie, pudieron sobrevivir en el arca, y después de esto regresar cuando ya se había bajado la faz de las aguas, y volvieron a volver a poblar la tierra, ¿verdad? Es interesante toda esta historia, que con el tiempo se ha comprobado todo esto que estamos hablando, encontrando fósiles marinos en altitudes muy altas sobre los montes. Esto fue en el monte Tararat. Y podemos ver, amado, que Dios hace un nuevo pacto con Noé. Dijo Dios: no volveré a destruir la tierra con agua, ¿verdad? Y pone como símbolo el arco iris, en donde dice Dios: el arco iris será un testimonio
y cada vez que lo veas recordarás que el agua no volverá a destruir esta tierra como un pacto contigo. Comienza nuevamente la reproducción del hombre. Fíjate cómo ya hay una generación del hombre que quedó atrás. Viene la generación del hombre con Noé, Set, Jafet y Cam, ¿verdad? 3 hijos de Noé, Set, Jafet y Cam. Y de ahí se derivan, ¿verdad?, todas las razas de la humanidad. Hay un libro muy interesante. La Biblia habla de cosas impresionantes de las etnias y de las razas humanas, que ahora con todos los avances se ha comprobado que efectivamente esto es así. Entonces vemos que Dios hace un pacto nuevamente con Noé y desafortunadamente, ¿verdad?, el hombre vuelve otra vez a las andadas, ¿verdad? Se empiezan a separar nuevamente de Dios, se empiezan a nacer culturas y cantidad de seres humanos, y Dios vuelve a hacer otro pacto con el hombre. Este tercer pacto, amado hermano, se llama el pacto abrámico, ¿verdad? Dios vuelve a pactar con el hombre a través de un hombre llamado Abraham, y después de que conoce a Dios se llama Abraham con H, ¿verdad? Este hombre es un hombre de Ur de los Caldeos, donde Dios ve a este hombre y ve en él algo que a Dios le agrada. Apunta a esto: a Dios le agrada la obediencia, ¿verdad? El domingo pasado tuvimos una conferencia. Cuando tú estés interesado, que me estás oyendo, en obtener más conferencias, pues solicítalas. Hay canales ahí que podrán compartirte en YouTube. Te inscribes y puedes encontrar muchas conferencias. Y en este caso se habló de la obediencia. Dios vio en Noé obediencia. Fíjate cuál grado de obediencia de Noé, que además de dejar su parentela, ¿verdad?, se fue a la tierra donde Dios le ordenó. Y Abraham, después de que cumplió ya más de 90 años, no tenía descendencias, fue un hombre próspero, fue un hombre muy rico, ¿verdad?, bendecido por Dios, y anhelaba tener una descendencia propia, ¿verdad? Dios cumple su promesa y hace una promesa con Abraham y le dice a Abraham: así como no puedes contar las estrellas en los cielos, ni la arena en el mar, así será multitud de multitudes tu descendencia. Abraham ya tenía casi 100 años y no tenía un hijo, y Dios le estaba prometiendo que iba a tener una descendencia enorme, y a través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Fíjate qué hermoso, ese pacto nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Entonces, ese pacto lo hace con Abraham. Abraham agradó a Dios hasta el grado de que cuando Dios lo prueba para pedirle, una vez que le hace tener un hijo casi a sus 100 años, le pide Dios que le dé en sacrificio a su hijo Isaac, ¿verdad? Y Abraham, obediente, lo puedes ver en el libro de Génesis, los primeros 20 capítulos lo vas a encontrar, todo lo que estamos hablando de Génesis. Abraham fue obediente, ¿verdad? Subió al monte, llevaba al hijo para ser sacrificado, y ahí Dios le detiene la mano y dice: no, porque Dios, ¿verdad?, vio la gran obediencia. Y algo que es importante, amado hermano, a Dios solamente es el que merece la adoración, ¿verdad? Tenemos un grave error de decir que adoramos a los hijos, que adoramos al marido, a la esposa, ¿verdad?, a las mascotas. La adoración, amado hermano, solamente se debe a Dios, ¿verdad? Y Dios probó el corazón de Abraham, y Abraham se vio un hombre conforme a el corazón que el Señor buscaba, y Dios pacta en Abraham, y Abraham fue el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham confió tanto en Dios, que una persona que confía en Dios, hemos visto ya en talleres pasados, obedece a Dios, y Abraham fue visto como el padre de la fe, y Dios hace un pacto con Abraham, ¿verdad? Después de este pacto, vemos cómo Abraham, ¿verdad?, se reproduce como dijo Dios. Isaac, ¿verdad?, Jacob, y Jacob le cambia el nombre Dios a Israel. Jacob significa tramposo, ¿verdad?, e Israel significa el que peleó con Dios.
y a partir de Abraham, ¿verdad?, viene toda la simiente del pueblo de Dios, de Israel, ¿verdad? Déjame decirte un dato curioso: Abraham no fue israelita, Abraham era de Ur de los Caldeos, era un extranjero, pero a través de su descendencia, Dios hace un pacto con el pueblo de Dios, con el Hijo, ¿verdad?, llamado Israel, ¿verdad? Es el país que conoces, con los 12 hijos que tuvo Israel, que son las 12 tribus de Israel, ¿verdad? No vamos a hablar ahorita de eso, pero quiero que sepas que hay 12 tribus en Israel, y de ahí Dios hace un pacto con Israel, ¿verdad? Y es el pacto Sinaí. Déjame apagar esto. Es el pacto sináifico, ¿verdad?, que se conoce como el antiguo pacto, el pacto de la ley. Dios rescata, ¿verdad? Podrás ver toda la historia ahí terminando Génesis y empiezas a ver Éxodo. Dios, ¿verdad?, rescata al pueblo de Israel. Hubo mucha hambre en la tierra en aquellas épocas. Israel, ¿verdad?, a través de uno de sus hijos, que fue José, fue a Egipto, donde quedaron cautivos 400 años de cautividad, ¿verdad? Y en esos 400 años, lo que pasa es que Dios levanta un hombre llamado Moisés, ¿verdad? Y Moisés, que fue un servidor de Dios, a través de Moisés, Dios manifiesta su poder y saca al pueblo de Israel de ese pueblo llamado Egipto y lo lleva a la tierra que Dios le prometa, la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Y en este pacto Dios pacta con el hombre nuevamente y le dice: mira, yo voy a bendecirte a ti, Israel, por encima de las naciones de la tierra. Simplemente tienes que obedecer mi ley, ¿verdad? Y Dios le da la ley a Moisés. No le dio nada más 10 mandamientos, le dio toda la ley. La ley de Moisés se concentra en los 5 primeros libros de la Biblia, que se conocen como Pentateuco. Apunta ahí, penta de 5, ¿verdad? Todos los israelitas o los judíos al día de hoy, ¿verdad?, es toda la guía, ¿verdad?, el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? 5 libros que memorizan y que conocen perfectamente bien. Y a partir del cumplimiento de la ley, Dios promete mantener la bendición sobre Israel, ¿verdad? Puedes tú saber la historia que tuvo el pueblo de Israel cuando también quebrantó el pacto con Dios, y desafortunadamente todo el sufrimiento que ha tenido Israel, ¿verdad?, hasta estos tiempos en que nos encontramos, ¿verdad?, desde 1948, cuando a Israel se le permite, después de estar vagando por todo el mundo, ¿verdad?, se le permite, después del holocausto, se le permite nuevamente establecerse en Israel como nación. Israel tiene apenas 70 y tantos años nuevamente como país, ¿verdad?, en el territorio que Dios le había asignado desde tiempos bíblicos, como lo estamos mencionando. Es una historia muy interesante, muy impactante, que tiene revelaciones muy profundas y que más adelante vamos a analizar. Así que este pacto lo hace Dios, ¿con quién? Con Israel. Por eso es que Israel es el pueblo de Dios, y nosotros bendecimos a Israel porque Israel sigue bajo ese pacto. Pero después viene un pacto hermosísimo, amado hermano, que es un pacto, viene un pacto anterior. Déjame decirte que también hay un pacto que es el pacto davídico, ¿verdad? Dios promete a David el establecimiento de su reino para siempre. El rey David fue el segundo rey de Israel. Primero fue Saúl, después fue David, ¿verdad? Y después de David fue su hijo Salomón. Y Dios pacta con David y le dijo: tu reino prevalecerá para siempre. Siempre habrá la casa real
de David, ¿verdad? Por eso a Jesús se le llama hijo de David, ¿verdad? Del rey David, de ahí viene la descendencia del Mesías, ¿verdad? Un vástago, déjame decirte, ¿verdad? Cuando ves toda la cronología de nuestro Señor Jesucristo, es impresionante, amado hermano, cómo podemos ver en Mateo, en el capítulo 1 de Mateo, puedes ver toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo que viene desde la casa de David, ¿verdad? Y entonces Dios pacta con David y por eso Jesucristo es el Rey eterno y para siempre que viene de la línea del Rey David. Tanto María como José son descendientes directos del Rey David, ¿verdad? En una línea humana. Entonces, qué impactante es esto que estamos viendo. Y el último pacto, amado hermano, que es el pacto donde nos encontramos tú y yo en pleno siglo XXI, es el nuevo pacto. Ponle ahí, nuevo pacto, ¿verdad? Este nuevo pacto, Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Pacta con los seres humanos en la tierra para poderlos rescatar, poderlos salvar, poderlos bendecir. Y aquí, amado hermano, es el pacto, ¿verdad?, que vivimos tú y yo. Todos los seres humanos, sin importar de qué país sean, ¿verdad?, de qué cultura sean, de qué época sean, este pacto nos alcanza. Todo ser humano que acepta a Jesucristo como su único Señor, como su único Salvador, estos recibirán la redención, la vida eterna, ¿verdad? Y la bendición de Dios. Y esto lo podemos encontrar, lo empezamos a ver, ¿verdad?, en el libro de Juan, capítulo 1. Me encantaría leer Juan 1. Si me acompañas, Juan 1:16. ¿Lo tienes? Juan 1:16. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, está hablando del pacto anterior con Israel, pero escucha bien, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿verdad? Entonces vemos este pacto, también lo vemos en Romanos 6:15. Es muy importante todas las referencias bíblicas, amado hermano, para afirmar esto, porque la religión nos engaña, ¿verdad? Y puedes ver cómo la relación de este pacto siempre es del hombre con Dios a través de Cristo, de nadie más, ¿verdad? Y vemos en Romanos 6, y a partir del versículo 15 dice la palabra de Dios: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley? Está hablando del pacto anterior, sino la gracia, y confirma en ninguna manera. No sabemos que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habiendo obedeciendo de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Versículo 19. Hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentemos nuestros miembros para vivir a la justicia, para servir a la justicia. Porque cuando éramos esclavos del pecado éramos libres de hacer que la justicia, pero ¿qué frutos teníamos de aquellas cosas de las cuales nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte.
Escucha bien esto. Mas ahora que habemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Y podemos ver también Efesios 3. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 3. Muy importante, amado hermano. Efesios 3. A partir del versículo 9 dice la Biblia: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, ¿verdad? Nuevamente, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente vamos a ver 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Repito, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y podemos también, amados hermanos, ver en el libro de los Hebreos, déjenme, capítulo 8, déjenme hacer una pausa aquí, porque es muy importante esto que vamos a comentar, ¿verdad? Fíjate que hemos hablado que muchas religiones, ¿verdad?, que han transquiversado la verdad de Dios, han tomado parte de la Biblia con parte de dogmas humanas para hacer una mezcla, ¿verdad?, corrompida y poder dar una tendencia de creencia. Escucha bien lo que estoy hablando, esto es muy delicado, amado hermano. El diablo, evidentemente, que es el enemigo de Dios y enemigo de todas las personas que nos acercamos a Dios, la mejor estrategia que ha hecho a través de los años no es necesariamente decir que una oposición total con Dios. La mejor forma que ha hecho, ¿verdad?, lo ves desde cómo Jesús fue tentado, es decir verdades a medias. Y las verdades a medias son mentiras. La verdad es absoluta. Y esto es importantísimo, porque por eso Jesús, cuando lo tentaba el diablo, decía: escrito está el diablo, también decía lo mismo. Y Jesús le rebatía con la Biblia, dando un contexto más amplio de la verdad escrita en la Biblia. Entonces, amado hermano, desafortunadamente, ¿verdad?, muchas religiones, estoy hablando, vamos a hablar de en este nuevo pacto, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos romanos, ¿verdad?, los pseudo cristianos que no son cristianos, ¿verdad?, como los de Pare de Sufrir, La Luz del Mundo, y muchas de esas pseudo sectas y religiones mezclan parte de la verdad con mentiras, y eso es anatema. Anatema significa maldición. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? La verdad es absoluta de principio a fin. Hay muchas técnicas que se utilizan para extraer el contexto claro, ¿verdad?, y el significado claro que trae la Escritura, recordando que el Nuevo Testamento se escribió en griego, por eso vemos el original en griego, y aparecen técnicas que no voy a tocar más que mencionarlas, como la hermenéutica o la, ¿verdad?, exégesis, que se utilizan para extraer el exacto significado de los textos para darnos con mucha claridad lo que se quiere transmitir y decir.
Por eso, amado hermano, tengo que decirte lo siguiente: en ningún otro hay un acuerdo de parte de Dios con el hombre en este pacto que estamos hablando, sino es única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es contundente. No es por obras, sino por gracia, ¿verdad? Quiero que quede claro en este sentido. La salvación es gracia, es un pacto, ¿verdad?, que Dios entrega a través de Jesucristo y se llama gracia. Gracia significa favor no merecido. En pocas palabras, el sacrificio que hizo Jesús es suficiente y contundente para que ningún ser humano que se acerca a conocer a Dios a través de Cristo tenga que seguir haciendo sacrificios para poder converger en este pacto que Dios hace a través de Cristo, ¿verdad? Todo aquel que sigue haciendo sacrificios es anatema porque no da gloria y el mérito a Dios. Entonces, muy importante, amado hermano, porque mucha gente se desvía y la verdad es una. Entonces, este nuevo pacto, ¿verdad?, como lo hemos visto en varios versículos, escucha bien esto: un texto fuera de contexto es un pretexto. Escucha bien esto, ¿verdad? Un texto fuera de pretexto, fuera de contexto es un pretexto. Por eso cuando hablan que María es la madre de Dios, eso es anatema. María no es la madre de Dios. María fue la madre de Jesucristo, hombre. Y Jesús es el Señor de María, ¿verdad? Tenemos que entender todo esto, que es muy delicado, amado hermano, y que nos ha desviado durante tantos años, ¿verdad? Los mexicanos traemos desde toda Latinoamérica una tendencia matriarcal y queremos ver un Dios madre que no es madre, es un Dios padre, y lo estamos viendo a través de la palabra de Dios. Muy importante esto que hablamos. En el libro de los Hebreos, capítulo 8, me acompañas al libro de los Hebreos, capítulo 8, habla precisamente de este nuevo pacto del que estamos hablando. Y estoy haciendo énfasis porque este pacto es un pacto importantísimo, es el pacto en el que tú y yo nos salimos beneficiados. Y dice la Biblia en todo el libro de Hebreos, capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Está viendo del pacto antiguo, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministro es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Quiero volver a leer el versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este mejor pacto está hablando del pacto que hablamos hoy, del nuevo pacto a través de Cristo. Porque si aquel primero, está hablando del pacto anterior, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, o sea, para el que vivimos tú y yo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
por el cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer, ¿verdad? Entonces, amado hermano, podemos seguir leyendo Hebreos 9, te lo dejo ahí de tarea, y podemos entender cómo este nuevo pacto, ¿verdad?, que tiene mejores condiciones, mejores promesas, es en el que estamos tú y yo teniendo una cabida para poder estar dentro de él, ¿verdad? Aquí no hay un solo texto fuera de contexto, aquí hay todo una exégesis, ¿verdad?, muy rica en la Biblia, ¿verdad?, que nos da con mucha claridad que el pacto nuevo del que estamos hablando y nos beneficiamos tú y yo es Dios, Jesucristo y el hombre. Repito, Dios, Jesucristo y el hombre. En ninguno otro hay salvación, sino en el nombre de Jesucristo. Así que, amados hermanos, todos los viejos pactos han pasado, ¿verdad? Han sido viejos. Dios sigue teniendo su pacto con Israel, pero inclusive los israelitas que se suman a este nuevo pacto son beneficiados, ¿verdad?, a través de las promesas que ahora se establecen en la Escritura. Y así dile a tu hermano, ya no más sacrificios, ya no tienes que ir a Chalmita, ida y vuelta, ni de rodillas a la villa, ya no tienes más que estar tocando puertas y puertas y puertas. Todo el sacrificio se resume en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y una vez que tú aceptas ese sacrificio de Dios a través de Jesucristo, tú tienes abierta la puerta a Dios en este nuevo pacto. Déjame decirte algo muy delicado. Una de las características, que no vamos a hablar de las características de Dios, ¿verdad? Así como Dios es amor, es un Dios celoso, ¿verdad? Yo puedo ver cómo en toda la historia en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad?, Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece el paganismo, Dios aborrece dioses paganos. La palabra Dios la menciono con D minúscula. No hay ningún otro Dios sino Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Fuera de ellos, todo lo demás fueron simplemente seres humanos mortales como tú y como yo, que necesitan forzosamente de un Salvador, y este Salvador es Jesucristo. Así que, amado hermano, importantísimo esto que estamos hablando. Ahora bien, si aquí yo te pediría que empezaras a escribir, ¿verdad?, preguntas. Son temas muy profundos de que se necesita mucha lectura y penetración a las Escrituras, pero ahorita en este taller se te está dando la información sobresaliente e importante para que tú seas edificado en tu crecimiento espiritual, ¿verdad? Una vez que aceptamos esto, amado hermano, que lo recibimos, ¿verdad?, que nosotros estamos conscientes y muy claros en esta situación, podemos pasar a hablar de algo que se llama testimonio. Todas las personas antes de Cristo fueron personas que vivían en una ignorancia. Todas las personas que vivieron antes de Cristo, en pocas palabras, antes de la verdad, Jesucristo en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas las personas que vivieron antes de la verdad
antes de la vida que ahora Cristo abre las puertas, antes del camino que Dios abre las puertas. Cada quien buscaba a Dios en sus propias religiones, es decir, en sus propios caminos. Somos ya un testimonio vivo para las demás personas. La Biblia nos llama, ¿verdad?, a todos los seguidores de Cristo, que es lo que quiere decir cristiano, de nadie más. Nos dice que somos granos de sal, ¿verdad? La sal es un elemento que sirve para prevalecer, ¿verdad? Para que no se putrefacten las cosas, como puede ser el agua o algunos otros elementos. También nos habla que somos la luz del mundo. La luz del mundo sobre las tinieblas resplandece. Y el testimonio es el siguiente. Una persona que vivió antes de Cristo vivía en su ignorancia. Él creía que estaba correcto, él creía que estaba bien, él creía que estaba caminando, él creía que estaba en la verdad. Pero cuando se enfrenta con Cristo, como lo fue Pablo, ¿verdad? O Saulo de Tarso, se enfrenta a la verdad. Y la verdad te hará libre de todas las verdades a medias, de todas las mentiras, de todas las tradiciones, de todas las religiones, de todas las ignorancias, de todo el paganismo. Y a partir de Cristo, amado hermano, empieza una nueva vida. Por eso se llama born again, nuevo nacimiento, una nueva forma de ver las cosas. ¿Cuál es el hombre en sus pensamientos? Así es el hombre. Cristo empieza a penetrar en tu mente y empieza a cambiar la forma en que conceptualizas tu vida, tu entorno y tu destino. Y esto es muy importante porque una persona que empieza a cambiar, ¿verdad?, a entender la palabra de Dios, a conocer a Cristo, entonces esa persona, amado hermano, empieza a ser una persona diferente. Si tú quieres cambiar tu forma de vivir, forzosamente, primeramente, tienes que cambiar tu forma de pensar. Jamás nadie puede cambiar su forma de vivir sin antes ver cambiado su forma de pensar. Cristo viene a establecer la verdad, y la verdad se establece sobre tanta mentira que hemos tenido almacenada en nuestra mente. Y a partir de ahí, amado hermano, podemos ser un testimonio, es decir, las cosas viejas pasaron y quedaron atrás. Hoy, a través de Cristo, todas las cosas serán hechas nuevas, porque vivo en un pacto, en un acuerdo con Dios, que a través de Cristo me va a dar una oportunidad, otra oportunidad y todas las oportunidades que sean necesarias para ir yo en este proceso de formación. Entonces, amado hermano, es importantísimo lo que acabamos de hablar. ¿Por qué? Porque una persona que no ha entendido el Evangelio, que no ha entendido la palabra de Dios, no se puede decir cristiano. Y entonces también nos equivocamos con muchas personas que se dicen cristianos y los ves todavía como son alcohólicos, y los ves todavía como son ladrones, y los ves todavía como son mentirosos, y los ves todavía como son flojos, y los ves todavía, etcétera, etcétera, etcétera. Déjame decirte que Cristo vino a cambiar tu vida. Cristo vino a cambiar tu vida de adentro hacia afuera, desde adentro. Y desde adentro trabaja en tu espíritu, en una renovación de la mente. Romanos 12:2, ¿verdad? Cambiando su manera de pensar. Y esa gente que empieza a cambiar su manera de pensar, empieza a cambiar su manera de vivir. Y esto es testimonio. Esto corrobora que efectivamente tú naciste de nuevo, corrobora que efectivamente Cristo vive en ti y corrobora perfectamente que ahora estás en el nuevo pacto con Dios a través de Cristo. ¿Se vale equivocarse? Yo te pregunto, ¿se vale pecar? La respuesta es sí. Lo que no se vale es vivir pecando, porque Cristo vino a restaurar
lo que estaba dañado en ti. ¡Qué hermoso! Ya no más sacrificios. Lo hizo Cristo una sola vez y para siempre. No hay pecado más grande que sea mayor al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Entiende este principio? No hay. Podrás decir el genocida, el más espantoso. No hay algo más grande que lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y eso tiene poder para poder darle borrón y cuenta nueva y decirte, sigue caminando y sigue conociendo a Dios, porque tu vida es un cambio constante, seguidor de Cristo. Amén. Qué hermoso pacto en el que nos encontramos ahora. Qué hermosa oportunidad te da en el que nos encontramos tú ahora. No tienes que pagar indulgencias. No tienes que estar pagándole a la gente para poder recibir perdón de pecados. No tienes que ir hasta lugares recónditos para buscar a Dios. Ahí donde es anunciado mi nombre, por medio de Jesucristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, dice Jesucristo. Qué hermosa promesa. Y esa es la promesa que debemos gozarnos tú y yo. Ninguna condenación hay para los que son hijos de Dios por medio de Jesucristo. Nadie te podrá condenar. Lo que Dios salva, no hay nadie, escucha bien, nadie que te condene. No existe la excomunión, no existe nada de esos mitos religiosos, solamente existe una apertura del corazón de Dios a través de Cristo para que tú te acerques a conocer a Jesucristo todos los días de tu vida y puedas seguir obteniendo este beneficio hermoso y precioso de siempre una nueva oportunidad más para poder vivir de una forma diferente. Y este pacto, amado hermano, es el que nos llevar al testimonio. Segunda carta de Timoteo, vamos a ver la primera carta de Timoteo 1 de primera de Timoteo 1:15, primera carta de Timoteo capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 15. Dice la Biblia: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Qué hermosa palabra esto que acabamos de leer. Mira, gózala, vuélvelo a poner, por favor, vuélvelo a leer, analízalo. Palabra fiel y digna, versículo 15, de ser recibida, ¿verdad? Por todos, que Cristo, va a 2 puntos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en Él para vida eterna. ¿Qué está diciendo esto, amado hermano? Lo que estamos hablando ahorita. Cristo nos salvó, Cristo nos dio un nuevo pacto, Cristo nos dio unas nuevas condiciones, una promesa maravillosa, y a partir de que yo empiezo a conocer a Cristo, yo voy a ser el representante de Cristo en mi familia. Voy a ser el representante de Cristo con mis hijos. Voy a ser el representante de Cristo con mis vecinos. Voy a ser el representante de Cristo con mis compañeros del trabajo, con mis compañeros de la escuela, con mis vecinos. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en mí, Cristo va a ser de mí cada vez una mejor persona. Y una persona que empieza a cambiar para Cristo es una persona que empieza a sobresalir. Escucha bien esto. Mira, alguna vez me preguntaba una persona que si un mendigo de calle
recibiera a Cristo, seguiría siendo un mendigo. ¿Tú qué opinas? Repito, si un mendigo de esos de calle recibiera a Jesucristo como su Señor y Salvador y empezara a conocer la palabra, la Biblia, el Evangelio, ¿seguiría siendo un mendigo? La respuesta es no, porque Cristo empieza a cambiar las vidas. Cristo empieza a cambiar los pensamientos y Cristo empieza a mejorar la calidad de vida de cada persona. Una persona que es alcohólica, si recibe a Cristo y empieza a conocer a Cristo, ¿seguiría siendo alcohólico? Esto es el poder del testimonio, amado hermano. Esto es el poder del testimonio. ¿Sabes qué? La gente no quiere escuchar religión. La gente quiere ver verdades. Y las verdades se viven a través de las personas que han empezado a ser cambiados en sus pensamientos por el poder del Evangelio. Ya no más religiones. Ya no más falsas creencias. Ya no más falsos ritos y tradiciones. Cristo en este pacto nos lleva a vivir una vida testimonial permanente de que Él vive en ti. Así que este es el testimonio al cual todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 18. Romanos 15, 18. Dice la Biblia así: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo, versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca aún han oído de Él, entenderán. Qué hermosa palabra, poderosa palabra, ¿verdad? Y ahí hablo de dos principios que acabamos de leer. El principio, primeramente, del testimonio, ¿verdad? Yo, a través de Cristo, yo puedo ser un ejemplo a seguir. Porque recuerda que la Biblia dice que a lo vil y menospreciado escogió Dios de este mundo para avergonzar a los que se creen sabios y perfectos y entendidos. Porque en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. ¡Ah, qué hermoso! Digo, con razón, Señor, estoy aquí. Si supieran la clase de gente que era yo. Y entonces esto me da cabida a decir: Señor, yo ahora, después de la gente que me conoció en el pasado, puede ver la persona que soy hoy en el presente, y aún verán la persona que seré en el futuro. Porque Cristo me va formando todos los días de mi existencia. Y en segundo lugar, otro principio para los que ya se dicen cristianos, dice, apunta a eso, tú que te dices ya cristiano, que nadie, ¿verdad?, edifique en fundamento ajeno, ¿verdad? Si en alguien ya se invirtió en ti, si alguien ya ha invertido fundamentos bíblicos en ti, evangélicos, ¿verdad? Si ya te mostró a Cristo, no debe haber nadie más que quiera venir a volverle a mover algo que ya se ha edificado. Punto. Es para los que andan buscando de un lugar a otro. Amén. Ahora bien, pues vamos a pasar a una parte muy interesante. ¿Están listos? ¿No están cansados? ¿Tienen su taza de café ahí al lado? ¿Un poco de agua? Porque lo que viene necesita estar despiertos. Vamos a hablar de algo que se llama escatología básica. ¿Qué es eso?
Escatología, escatos, logos, estudio del futuro. Vamos a empezar a ver las cosas que dice la Biblia, que son profecías, que se han estado cumpliendo y que se seguirán cumpliendo. La Biblia habla del futuro. El único que conoce el futuro es Dios. El diablo no conoce el futuro. Los adivinos no conocen el futuro. Los brujos no conocen el futuro. Todos los que te tiran la carta, el tarot, son una bola de mentirosos. No conocen el futuro. Ellos conocerán el pasado, pero el futuro solamente le corresponde a Dios. No te dejes engañar. No sigas gastando dinero en que te lean, que te pasen el huevo, el guajolote, las hierbas, la herradura atrás de la puerta, los ajos, las plantitas para que te traigan dinero, los elefantitos. Todas esas son ficherías que Dios aborrece. Entiende esto, limpia tu ambiente espiritual, límpialo, porque Dios es el único que conoce el futuro. No necesitas una medallita, no necesitas traer absolutamente nada, lo que necesitas traer es una mente dispuesta a Cristo. Cristo en tu mente, Cristo en tu corazón, y el futuro va a ser una bendición para ti. Así que entendamos estos principios que vienen en la Biblia. Si algo Dios odia es la brujería. Dios odia todo ese tipo de prácticas. Si tú lo estás haciendo, renuncia a todo ello. Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios poderoso. No hay mayor poder que el de Dios. Eso que te quede claro. No hay mayor poder que el de Dios. No existe ningún otro poder mayor que el de Dios. Así que, hablando de esto, amados hermanos, voy a enlistar cosas que van a venir y que están descritas en la palabra de Dios. Y si tú las quieres apuntar, las apuntas y te vamos a empezar a dar referencias dónde está en la Escritura. Así que, abusado, porque aquí no es el horóscopo que vas a leer, a ver cómo te va a ir hoy en el mes. No es el brujo que te dijo que te vas a casar con la de la esquina o con el de la esquina, que te vas a hacer millonario mañana. No estamos hablando de esto, estamos hablando que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice es verdad, porque se ha cumplido la verdad de principio a fin. Así que empieza a apuntar. Número 1, lo que viene más adelante, amado hermano, se llama rapto de la iglesia. Y te voy a explicar más adelante, nada más apunta ahí la palabra rapto. Después viene lo que se conoce como la gran tribulación. Apúntalo ahí. Luego viene la batalla del orden mundial o los 10 reinos con Cristo, contra Cristo. ¿Ah? Se van a pelear, imagínate, se van a pelear contra Dios, pero bueno. También viene la construcción del tercer templo en Israel y la manifestación del anticristo. El anticristo es el hijo del diablo. Después viene los 2 testigos. Después viene la batalla final, el regreso de Cristo y Armagedón. Y finalmente vendrán el milenio de Cristo y sus hijos en la tierra. ¡Ay, qué hermoso! Todo lo que viene, amado hermano. Así que te conviene estar con Dios. La Biblia dice que el que no está con Dios está en contra de Dios. No hay medias tintas. A ver, escucha. O estás con Dios o estás en contra de Dios. No hay con que, ay, más o menos, yo sí, ahí tibiamente. ¿Estás o no estás? No hay tibieza. El que es tibio, dice la palabra de Dios, que Dios lo vomita. ¿No? Es como cuando tomas un café tibio, cátelas. ¿Ah? O tomas una coca al tiempo, cátelas. O es fría o es caliente, o eso no es. ¿Estás con Dios? Porque si no estás con Dios, estarás del otro bando. Ahora bien, déjame decirte que yo me imagino que todos ustedes han escuchado del orden mundial. Y si no lo han escuchado, yo les pido que se conecten a las conferencias. Por ahí hay algunas conferencias interesantes. Aquí tenemos que tocar principios muy básicos por el tiempo.
pero que trae información muy reveladora de este libro maravilloso que es la Biblia. Así que empezamos primeramente con que debe haber una serie de situaciones que empiezan a pasar en el mundo, han estado pasando y en el mundo. Déjame darte un antecedente antes de entrar al rapto. Desde que el hombre es hombre sobre la faz de la tierra, jamás ha habido un avance tecnológico y de ciencia como se dio en el siglo XX. Repito, ni la revolución industrial, ¿verdad? Ni 1000 revoluciones industriales alcanzaron los avances tecnológicos que durante 19 siglos el hombre estuvo perdido. ¿Ah? En el siglo XX dejamos la rueda y aparecieron los motores, empezó la aviación, el hombre traspasa el espacio, el hombre avanza medicinalmente de una forma impresionante, ¿verdad? Desde la penicilina, los antibióticos, la aspirina. El hombre ha llegado en el siglo XX a descubrir el ADN, eso rompe la teoría de la evolución, para que si te siguen enseñando eso en las materias, dígale, oiga, eso ya ni a teoría llega porque ya se abolió. El hombre no es evolución, es creación, según los genetistas, el ADN, ¿verdad? 1958, Dr. Watson y Cricket, que puedes ver ahí historia, ¿verdad? Entonces vemos cómo el hombre ha evolucionado de una forma impresionante. Empezaron las computadoras, empezó el internet, redes sociales, el genoma humano, ¿verdad? En fin, todos los avances maravillosos que hemos tenido en la humanidad apenas ha sido del siglo XX y las 2 décadas que llevamos en el siglo XXI. Antes no existía nada de eso, todavía se prendían las luces con velas o lámparas de aceite, ni electricidad tenían. Olvídate tú del teléfono, del celular, no existía. Pasaron más de 19 siglos. ¿Qué estaba haciendo el hombre en 19 siglos? Y en un siglo avanzó como estamos hablando. Ah, es que ya se empieza, dile a tu hermano, se empieza a cocinar ya el pollito, ¿va? El pollito ya empieza a hervir. Ya empieza a llegar algo que la Biblia menciona, que es el regreso de Jesucristo. Oye, ¿ese Jesús que subió a las alturas algún día regresará? La Biblia dice, sí, va a regresar. ¡Wow! Pero ya no va a regresar, déjame decirte, no va a regresar como la primera vez que estuvo aquí en la tierra. La primera vez que estuvo en la tierra, ¿verdad? Vino a ser lo que es santo, amoroso, ¿verdad? A reconciliar a la gente con Dios. Vino de esa forma. La segundo regreso de Jesucristo va a venir con una espada en la mano y en un caballo para poder hacer guerra contra todos los que no le aceptaron. Escucha bien esto. Déjame decirte que el rapto es algo que va a suceder. Dice la palabra de Dios, vamos a ver primera carta de Tesalonicenses y vamos a empezar qué es eso del rapto. ¿Va? Por ahí ya hay películas que hablan de eso, pero vamos a ver qué dice la Biblia del rapto, ¿verdad? Ahora que están de moda los extraterrestres y que dicen que los ovnis y que se llevaron al perro de la vecina, y que ya se llevaron al guajolote de la comadre, y al rato se van a empezar a llevar los chilpayates. El rapto es algo que la Biblia lo cita con mucha claridad. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 13, por favor. Dice la Biblia así. Fíjate qué hermoso decir, dice la Biblia así. No dice Nostradamus, dice la Biblia. Versículo 13 del capítulo 4 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Subraya la palabra, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor. Subraya la palabra venida del Señor, regreso del Señor Jesucristo. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, fíjate bien, con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, va a descender del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados. Vea la palabra arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ay, Padre Santo, aleluya, Señor. ¿Ya te diste cuenta? Va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Y va a regresar de las nubes. No va a haber, así estés en China, estés en Japón, estés en Hawái, estés donde estés, va a haber un estruendo en el cielo, como si hubiera roto el cielo. Y vas a ver venir a Jesús. Y las personas que se murieron van a resucitar, se van a levantar de las tumbas. Los que se murieron creyendo en ese pacto que hablamos tú y yo en Jesucristo. Y los que estemos vivos en ese momento, seremos llevados así, mira, al cielo. Y estaremos unidos con Jesucristo. ¿Ya te diste cuenta que no todas las personas? ¿Ya te diste cuenta cómo la Biblia habla de personas que están unidas a Jesucristo? Solamente a Él. ¿Sí te das cuenta que no está hablando de todos los seres humanos, sino los que murieron creyendo en el Señor, creyendo en Jesucristo, los que esperamos a Jesucristo? Todos los demás no, los demás se quedan. Se van a quedar viendo así hacia el cielo. Ay, ya se fue mi mamá, ya se fue mi papá, ya se fue mi hermano, ya se fue la vecina, ya se fue don Chucho, don Chucha, ya se fue el de la tiendita. Qué triste sería, y yo me quedé. Me quedé por testarudo, por religioso, por ignorante, por flojo, porque no quise entender cuando me compartieron el mensaje verdadero de este libro maravilloso. ¿Qué vendrá para los que se quedan? Para los que se quedan, Mateo 24, vamos al Evangelio de Mateo 24, la gran tribulación. Repite conmigo, gran tribulación. ¿Estás dormido? Mateo 24. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, está hablando de Jesucristo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu regreso y del fin del siglo del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les vaya a engañar, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Y van a escuchar, empieza a subrayar y a palomear, van a escuchar de guerras y de rumores de guerras. Mira que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto apenas va a ser el principio de los dolores. Entonces les van a entregar a tribulación y les matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causas de mi nombre. Muchos van a tropezar entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Subraya la palabra, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén embarazadas y de los que estén amamantando en aquellos días. Oren, porque su huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces, aparece la palabra, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, subraya la palabra, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya les he dicho esto antes. Así que si dijeren, mira, está en el desierto, no salgan, o mira, está en los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, ahí se juntarán las aguas. Las águilas, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces, subraya la palabra, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo al otro. De la higuera aprendan la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las aguas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen, pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero saben esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también ustedes están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos se esperen. ¿Verdad? Me gustaría leerles Apocalipsis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 capítulos, pero por el tiempo no lo voy a leer. Pero si tienen Biblia lo puedes leer. Una cosa es segura, nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Y no va a regresar por todos los seres humanos. Va a regresar solamente por aquellos que aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador. Por aquellos que tuvieron tiempo para poderlo conocer y poder cambiar su forma de vivir, de pensar y de hacer. Se van a quedar muchos más,
ellos no van a irse, ellos se van a quedar padeciendo la Tercera Guerra Mundial y la posguerra. Escucha esto, la gran tribulación va a ser una posguerra. Habrá hambre, habrá muerte, habrá pestes, habrá muchas cosas horribles. Los hijos de Dios ya no estaremos aquí. Ya se me acaba el tiempo, todavía hay que ver muchas cosas más, pero así como las novelas, en el mismo canal, en la misma hora, el próximo sábado, a partir de las 9, podremos seguir avanzando en esto y si ve tiempo que te pones a leer. Y vamos a abrir micrófonos para poder, antes de que abras, déjame orar. Y las cosas son reales, amado hermano, y tú tienes hoy todavía el tiempo de gracia para conocer a Jesús. Todavía tienes el tiempo de gracia para poder conocer este libro maravilloso, el Evangelio, y poder dar la oportunidad de que Dios cambie tu vida y que te prepare, porque ese día está muy cerca. Ven a más la humanidad y tú dime si el amor de muchos ya se enfrió. Y te darás cuenta que las cosas están ya por llegar. Déjame decirte que en el siglo XX, jamás en 19 siglos habíamos tenido 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales en el siglo XX. Y aún está lista la Tercera Guerra Mundial. Así que, amado hermano, prepárate, porque el regreso de nuestro Señor Jesucristo está muy, pero muy, muy cerca. Y hoy tienes la oportunidad de conocer este mensaje de verdad y poder, en este tiempo todavía que tenemos, de afirmar tu confianza en Dios, con no una fe ciega, sino una fe con fundamento en la Escritura. Así que, si tú quieres, inclina tu rostro, yo te voy a guiar a una oración con Dios, en el nombre de Jesucristo. Van a ser palabras prestadas, pero tú de todo corazón vas a repetir, son prestadas, son mías, entonces tienes que poner las tuyas, las tienes que aceptar, razonar y decirlo, porque la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así que es importante ahí donde estás, sin necesidad de gritar, pero es necesario que si tú lo deseas, porque Dios no obliga a nadie, en este momento hagas un pacto con el Señor, agarrado de este pacto de la gracia que ya hizo Jesús. Y que tú digas, yo quiero ser parte de ese pacto, Jesús, el día de hoy. Así que dile, inclina tu rostro, si quieres cerrar tus ojos para que no te distraigan, hazlo. Dile, Señor Jesucristo, hoy me doy cuenta que durante todos estos años no te había conocido como hoy te empiezo a conocer. Me he equivocado muchas veces y he pecado muchísimo. De hecho, hoy vivo las consecuencias de esos errores. Pero es mi deseo, es mi voluntad pedirte perdón. Perdóname, Señor. Hoy deseo abrir mi mente y mi corazón para pedirte a ti, Señor Jesucristo, que entres a Él y seas mi único Salvador y el único Señor en mi vida, y me lleves a una vida eterna que tú has prometido en el pacto que es en Cristo Jesús. En este momento entra en mí, en el nombre de Jesucristo, y regálame esa vida diferente que tú prometes a los que te aman. Amén.